Hola amigos, realmente es un gusto poder estar hoy en este tercer estudio, tercera vez que nos encontramos con este motivo tan lindo como es estudiar la palabra de Dios. Y quiero un poquito enfatizar los objetivos que seguimos con este estudio, con este espacio, que por supuesto te animo a que ya mismo estés compartiendo esta transmisión con tus amigos, con gente que esté interesada en profundizar y en crecer, en conocer de la palabra de Dios. Y quiero destacar los objetivos que perseguimos con este trabajo que hacemos semana a semana. El primero, sin duda alguna, es que pueda servir para animarnos a profundizar en conocer la palabra de Dios, a amar ese libro, a entusiasmarnos con saber más de las Escrituras, poder entenderlas, poder realmente enamorarnos de la palabra de Dios. Otro objetivo que perseguimos es poder generar un intercambio, poder disfrutar de verdad de un intercambio que se pueda dar a través de las vías conocidas, como te las transmitimos más de una vez en este espacio, poder generar un espacio de un intercambio donde podamos aprender más, donde podamos profundizar los detalles en ese preguntarnos cosas, en ese poder pasar información, cosas que entendemos. Es eso tan lindo. ¿Por qué no también esas preguntas que puedan surgir de este estudio? Y el tercer objetivo se basa en una palabra, que es el Salmo capítulo 1. Desde el verso 1 al 3, la palabra allí nos da una promesa. En esos 3 versículos que ya te animo a leerlos, nos da una promesa tremenda. Habla que hay una bendición especial para aquel que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué tremendo es lo que dice el salmista. Él dice: será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este espacio que semana a semana estamos llevando adelante, y que bueno, estos videos, obviamente los videos quedan aquí en nuestro canal de YouTube, que podés volver a verlos, que podés volver a analizarlos, que podés volver a compartirlos con otros, más allá de este momento puntual de los miércoles, que es cuando ponemos estos videos. Sin duda alguna que hay una promesa que nosotros tenemos que día a día crecer en esto, en meditar, en deleitarnos en la palabra de Dios. Estos son objetivos tremendos que nos proponemos con este espacio. Por eso ya nos vamos preparando para la lección de hoy. Vamos al ¿sabías qué? Del día de hoy. Tomá nota ahí, datos muy interesantes que vamos dando semana a semana, y también con la introducción de la lección de hoy, enseguidita de estas dos placas que van a ir apareciendo en minutos nada más, en un ratito nada más, ya comenzamos con el estudio de hoy. Estamos listos, preparados y con muchas ganas para aprender una lección más de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, ya estamos listos para comenzar el estudio de hoy. Estamos preparados, ahí en tu casa ya tenés la Biblia, tenés el cuaderno de notas ahí listo para poder empezar a continuar más bien este camino, este estudio que comenzamos ya hace 2 semanas y que disfrutamos semana a semana. Gracias a Dios por esto. Estamos en el capítulo 1 del libro de Génesis. Vimos en estos capítulos anteriores hasta el versículo 19, transitamos hasta el 4º día de la creación. En cada uno de ellos fuimos aprendiendo, mirando con atención en lo que la Escritura nos dice y sacando valiosas lecciones que sin duda alguna son de gran bendición y de gran edificación espiritual para cada uno de nosotros. Hoy vamos al día 5 y en ese día 5 Dios hace las siguientes cosas. Él le da una orden al agua, le ordena al agua que produzca abundancia de seres vivientes, aves, monstruos marinos y todo ser vivo que repta. También los seres que viven en el agua y aquellos que vuelan. Eso es la orden que le da Dios al agua, que produzca, como dice en una versión, que bullan las aguas, seres vivientes. Además, bendijo a dichos seres vivientes con la facultad de procrearse y multiplicarse en abundancia. Ahora, hoy la vamos a dar de esta forma. Vieron que no leímos el versículo en sí. Sí aparece en pantalla lo que es el día 5 y la cita bíblica ahí de Génesis capítulo 1 desde el verso 20. Pero quiero destacar algunas cosas muy importantes que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que entender esto. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos mirando los hechos, pero de cada una de estos datos, de esto que realmente nos bendice, no podemos quedarnos solamente con la parte intelectual, no podemos quedarnos solamente con el dato frío, sino que tenemos que entender la lección espiritual que esta nos deja a cada uno de nosotros. Y es por eso que este día 5, que como ya mencionamos, lo que Dios realizó, y lo tenés acá en pantalla, que lo podés chequear, que esto es lo que Dios hizo en este día 5 de la creación, debemos destacar algunas cosas importantes. En el día 0, por llamarlo de alguna manera, Dios crea los cielos y la tierra, eso lo vimos en la primera lección. Por razones que no sabemos con claridad, la tierra llega a estar desolada y vacía. Luego un proceso de 5 días, de 5 etapas, Dios pone orden y crea este precioso lugar, este precioso planeta. Y podemos decir que este día 5 es la conclusión. ¿La conclusión de qué? La conclusión de haber marcado las bases necesarias para que en el día 6 fuéramos creados nosotros. En 5 días Dios transitó de ese crear, de ese momento que todo llegó a estar en desolación y vacío, para luego entrar a poner orden paso a paso hasta llegar a este 5.º día, donde de alguna manera podemos decir esto, que en este 5.º día, en este 5.º paso, en esta 5.ª etapa, Dios deja preparado el escenario. Ya está todo listo, prácticamente todo listo, para que fuéramos creados nosotros. Y hay una lección espiritual, hay un principio que podemos rescatar para cada uno de nosotros y que podemos adquirir para cada uno de nosotros en este proceder de Dios. Dios siguió un orden, Dios siguió un proceso. Y está bueno que nosotros tomemos lección de este ejemplo que Dios nos da. Muchas veces nos metemos en problemas por no hacer las cosas en orden. Fíjense que Dios, yo creo que siempre pensando en crearnos a nosotros, sigue todo un proceso hasta que las condiciones son las óptimas para que el ser humano pudiera entrar en acción, pudiera ser creado. Muchas veces nosotros en nuestra vida no hacemos las cosas en orden. Hacemos cosas fuera de tiempo, hacemos cosas en un orden equivocado y eso nos genera muchos problemas. ¿Estoy siendo claro en lo que me refiero?
¿Cuántas veces tomamos decisiones para las que no estábamos preparados, para las que no estaban las condiciones dadas, y eso lo único que termina dando es problema y trayendo cosas que no queríamos para nosotros? Sin duda que Dios hizo todo con esmero, con dedicación, pero con orden. Está bueno que nosotros tomemos esta lección, porque a veces en la vida, por más que nos esforcemos, que le pongamos esmero, si no hay orden, falta bendición. ¿Estamos entendiendo? Un quinto día en el que Dios crea, como bien señalamos y lo hemos tenido aquí en pantalla, señalando lo que Dios creó en ese quinto día, y quiero remarcar esta idea, ese quinto día es como el paso, obviamente es el paso previo a la creación del hombre. El hombre es creado en el día sexto, pero es como la conclusión de que el escenario estuviese pronto para poder dar el siguiente paso. Paso a paso, con orden, con planificación, sí con trabajo, sí con esmero Dios lo hizo, sí con su poder, pero tomamos este ejemplo tremendo de Dios de hacer las cosas con orden. Quiera Dios que podamos tomar esta lección tan importante. En este día 5, que tremendo, Dios le da la orden a las aguas, que las aguas tengan la facultad de crear, de generar vida. Dios activa el potencial del agua mediante su palabra, mediante su orden, y las aguas generan todos estos seres vivientes y aves. En una ocasión un profesor con el que compartíamos de la palabra y con el que él no es que fuera cristiano, pero le interesaba lo que la Biblia decía y era un hombre que la leía y la estudiaba. En una ocasión me dijo: Lucas, te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si en una de las lunas de Júpiter, creo que fue que me dijo, encuentran agua y en ella encuentran vida? ¿Qué pasaría con la fe de ustedes? Y ahí fui a la Escritura, a este pasaje, y le llevé la Biblia al liceo y le mostré y le dije: mire lo que dice la Biblia acá. Dios le dio la facultad al agua. Dios activó el potencial del agua para generar vida. Entonces, podemos decir de alguna manera que donde haya agua, las posibilidades de vida están. Ahora, como digo esto, quiero afirmar esto otro. El potencial del agua está, pero se activa solo a través de la voz del Creador. Se activa solo a través de la voz de aquel que es dueño de toda la creación. Es tremendo que Dios, en este quinto día, cuando su palabra activa el potencial del agua, aparecen, como bien dijimos y como está muy claro allí en Génesis capítulo 1, desde el verso 20 al 23, Él crea todo lo que es los seres vivientes, los que viven en el agua, las aves, y obviamente que hay una bendición de Dios incluida en este día 5, que es la bendición de multiplicarse, de procrearse y de llenar así las aguas y los cielos, en esa bendición que Dios puso en todo ser viviente. Ahora el día sexto, que lo tenemos desde el verso 24 de este capítulo 1 hasta el verso 31, lo que Dios hace es darle la orden a la tierra de que produzca seres vivientes. Él crea los seres vivientes terrestres y enseguida Dios se habla a sí mismo y se dice: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es interesante que Dios hace al hombre con sus propias manos y es su aliento de vida el que hace del hombre un ser viviente. Sin duda alguna que esto quiero puntualizar algunas cosas importantes de este hecho maravilloso. Lo primero que quiero puntualizar acerca de la creación del hombre es que Dios se habla a sí mismo cuando nos habla a nosotros, cuando nos va a crear a nosotros. Cuando va a crear al ser humano, Dios se habla a sí mismo. Se dice: hagamos al hombre. Otra cosa que quiero puntualizar
es que enfatiza primeramente que seamos a su imagen y semejanza. No nos piensa como un ser viviente más. No, eso es lo que el relato nos deja ver. No nos piensa como un ser viviente más. Nos crea con una idea distinta. Otra cosa que quiero puntualizar es que enseguida que habla de que seamos creados a su imagen y semejanza, enseguida habla de propósito para nuestra vida. De alguna manera nos nombra antes de crearnos como administradores de este planeta y sus recursos. Hay algo interesante que quiero que veamos juntos. En esta parte, en este día sexto, hay algo muy interesante que quiero que veamos juntos. El versículo 27 dice que Dios nos creó varón y hembra, dice la Escritura según la versión de la Biblia, pero sí, en ese verso 27 dice que hizo hombre y mujer, que así creó al hombre. Ahora, si vamos al capítulo 2, y los animo a que vayan allí y que lean en el capítulo 2, si vamos al capítulo 2 y miramos con atención, creo que es del versículo 5 en delante, si leemos el capítulo 2 con atención, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dios crea a Adán, luego le da la tarea a Adán de que le empiece a poner nombres a los animales. Pero hasta ese momento no estaba Eva. La creación de Eva es mencionada como un acto posterior a la creación de Adán. Pasó cierto lapso de tiempo entre que creó a Adán y creó a Eva. Entonces uno puede decir, pero entonces hay una contradicción entre lo que dice el versículo 27 y lo que dice el capítulo 2. Y yo te quiero asegurar que para nada. No hay contradicción alguna. No hay nada de qué preocuparnos. Se los explico de la siguiente manera. Lo que entiendo que explica con claridad esto que alguien podría verlo como una contradicción. El capítulo 1 se centra en la creación del planeta, el sol y la luna, los animales, todo el escenario, y hace un pantallazo general de la creación. El capítulo 2 se detiene más detalladamente en la creación del hombre. Entonces no hay una contradicción. Es verdad que Dios hizo hombre y mujer. No hay contradicción alguna, solo que en el capítulo 1 no especifica si hizo a uno primero y al otro después, no da detalles sobre eso, simplemente hace un paneo general. Es como contar una historia, pero sin detenerse demasiado en algunos detalles. Sí lo hace en el capítulo siguiente. En el capítulo 2 se centra en la creación de Adán y Eva, y ahí sí dice con claridad y con precisión que Adán fue creado primero y pasado un lapso de tiempo que no tenemos claro cuánto fue creada Eva. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta sobre eso? Me encantaría recibir alguna pregunta sobre este punto en especial. Y en el verso 28 vuelve a afirmar o reafirmar nuestro propósito, ese propósito de, digámoslo así, de administradores de este planeta y sus recursos. Y el verso 29 y 30, miren qué interesante lo que dice, vean allí en sus Biblias. ¿Saben lo que dice el verso 29 y 30? Que tanto los hombres como los animales en ese momento de la historia éramos todos vegetarianos. ¿Lo sabías? ¿Lo habías visto alguna vez? En ese primer momento de la historia, según el verso 29 y 30 de este capítulo 1 del libro de Génesis, en ese primer momento en el huerto de Edén, tanto el hombre como los animales, animales terrestres obviamente, eran todos vegetarianos. Un momento distinto de la historia. Luego veremos más adelante que la Escritura luego sí habla que la historia fue cambiando por eventos que veremos en una próxima lección. Ahora, de este sexto día, vamos a sacar alguna lección
espiritual, algún principio que pueda ser aplicable en el hoy de nuestras vidas. ¿Me hago entender con esto? Estudiar la palabra, saber mucho de ella, pero no enriquecer nuestra vida espiritual y que no haya una aplicación práctica para nosotros, no tendría razón de ser. Por eso es que sí señalamos lo llamativo del versículo 27 comparado con lo que dice el capítulo 2, sí señalamos hechos llamativos como es que lo que menciona el verso 29 y 30 de que en un comienzo éramos vegetarianos o solo nos alimentábamos de vegetales. Pero ¿cuál es la enseñanza, cuál es la lección que podemos sacar de este sexto día? Y quiero remarcar esto, esta es la lección que sacamos. No hay seres humanos insignificantes. Ningún ser humano es insignificante. No hay un ser humano que no tenga valor o sea sin propósito. No hay. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En cada uno de nosotros puso talentos, en cada uno de nosotros puso propósito, en cada uno de nosotros puso potencial para cumplir dicho propósito. Jamás te menosprecies a ti mismo. Jamás te menosprecies a ti mismo ni menosprecies a nadie. Porque Dios nos hizo pensando cosas tremendas para nuestra vida. Tremendos los planes de Dios. ¿Saben qué? Dios fue desde el día 1, desde el día 0 al día 6 en la primera parte, hizo todo lo que hizo pensando en ti, pensando en mí, pensando en todos nosotros los seres humanos. Él creó este espacio para nosotros, pero no nos puso en esta tierra en vano, ni sin propósito, ni para vivir sin rumbo. Si estás mirando este video, estás mirando este estudio bíblico, qué genial que puedas creer esta palabra y puedas tomarla para tu vida. No hay seres humanos insignificantes, no hay. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y con un propósito maravilloso, porque Dios pensó cosas grandes para cada uno de nosotros. Qué tremenda es esta lección, ¿no? Y vamos al día sexto, y en el día sexto, lo que se destaca del día sexto, día séptimo, me equivoqué, día séptimo, lo que se destaca del día séptimo es el descanso. Es el reposo. Es el día en el que Dios dio por concluida la obra, y aun cuando no había una obra específica para hacer en ese día, es mencionado este séptimo día. La Escritura no lo deja, no es que, no hubo ninguna obra en especial en ese día, ni lo mencionamos. No. Lo menciona. Dice que Dios había cesado la obra y que santificó ese día. Y es muy interesante, porque en una época donde la gente la costumbre es correr, la costumbre es cada día días más extensos y más trabajo y más cosas, más ruido, hay mucho que aprender de este séptimo día. Pero antes quiero puntualizar que al dar por terminada la creación, al dejar en marcha nuestra existencia, Dios descansa. Dios santifica este día. Dios bendice y santifica el día séptimo. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué lección, qué principio espiritual podemos sacar? Descansar es muy importante. Descansar bien es muy importante. Tomar un tiempo para el reposo, pero no para un reposo carnal, sin sentido, no. Un reposo con una tónica muy espiritual es fundamental para nuestras vidas.
porque Dios descansó y bendijo ese día y lo santificó. Y tenemos que tomar ejemplo de Él, porque a veces corremos demasiado, nos equivocamos, no descansamos como deberíamos y cometemos un grave error contra nosotros mismos. El ejemplo que Dios nos da con este día séptimo es que descansar de forma correcta es también un acto espiritual, es también un acto que sin duda alguna traerá bendición para cada uno de nosotros. Estamos llegando al final de este tercer estudio. Este tercer estudio que de alguna manera cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2, de alguna manera, muy por encima, aunque tenemos algunas cosas más que destacar del capítulo 2, pero prácticamente cubrimos el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Génesis. Vamos al resumen de la lección del día de hoy y volvemos para poder dar, la despedida, algún desafío que podemos plantear y siempre animándote a que plantees tus preguntas, plantees tus aportes a través de las vías conocidas y que podamos generar eso tan lindo como es crecer en conocer de la palabra de Dios. Bueno, amigos, llegamos al final de esta tercera emisión, de esta tercera transmisión, y sigo animándoles y quiero animarles a todos a amar más la palabra de Dios. En un tiempo donde la tecnología ocupa casi todos los espacios libres que tenemos, donde lamentablemente las mentes a veces se llenan de ansiedad, de temores, y falta más, que le prestemos más atención a la palabra de Dios. Por eso para mí es un gusto compartir con ustedes este tiempo, porque mi objetivo no es solamente cubrir este tema, sino que mi objetivo es que podamos enamorarnos, deleitarnos en la palabra de Dios. Insisto con la comunicación, las vías conocidas, sigamos generando estos espacios de ¿por qué no? Partiendo de esta lección, irnos hacia otros temas, seguir creciendo, seguir preguntándonos, seguir buscando en la palabra del Señor. Y también, como siempre te decimos, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones para que así sea este estudio o otros videos que subimos, otras transmisiones que tenemos, también puedas sumarte y puedas disfrutar de la edificación espiritual que son cada uno de estos videos, cada uno de estos encuentros, porque ese es nuestro objetivo: edificar, sumar, fortalecer el hombre interior a través de estos bienes espirituales que compartimos con mucho gusto, entendiendo el valor que estos tienen. Gracias a todos por el tiempo. Te animo a que lo vuelvas a mirar, a que vuelvas a leer este capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis y vuelvas a repasar estos 3 programas que hemos puesto cada miércoles y que seguiremos haciéndolo con otros temas, con otras series, pero que, hablando de Génesis, quedan todavía. No es que hoy concluimos Génesis, no. Quedan muchas cosas más para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Cristo viene pronto y nuestra vida espiritual debe estar cada día mejor. Que Dios les bendiga a todos.